Vamos a ver cómo funciona el módulo de gestión integral de riesgo en Mejoramiso, cómo podemos crear y hacer todo un ciclo de gestión de riesgo a través del módulo y después ver su alineación con la norma ISO 32000. Básicamente entrando al módulo tenemos una opción de identificar el riesgo. Aquí en esta opción vamos a crear un nuevo riesgo. Aquí me sale una lista pues ya de riesgos que tenía previamente identificados. Vamos a identificar uno nuevo. Este riesgo que vamos a identificar lo vamos a hacer directamente en el módulo, no lo vamos a hacer por un tema de contexto organizacional, que después lo vemos cómo funciona. Entonces, como vamos a hacerlo directamente, si el riesgo no nos aparece en esta lista, en este caso vamos a hacer un ejemplo con un riesgo de un virus informático, como vemos no aparece en la lista, entonces vamos a darle crear un riesgo sin contexto. Él me va a abrir aquí una pestaña y pues básicamente vamos a poner el nombre del riesgo y la descripción del riesgo. Acá tengo pues la descripción del virus informático, entonces voy a ir a copiar y pegarla acá para hacerlo más rápido. Y el riesgo es virus informático. Entonces tenemos un riesgo con su descripción. En este caso el virus informático es un software que tiene por objetivo alterar el funcionamiento normal de cualquier tipo de dispositivo informático sin el permiso o el conocimiento del usuario, principalmente para lograr fines maliciosos sobre el dispositivo. Este riesgo lo vamos a clasificar, digamos que esto es libre de clasificarlo, pero en este caso vamos a poner que es un riesgo de tipo informático y que pertenece a nuestro sistema de gestión de calidad. Le damos aquí guardar y con esto pues ya tenemos nuestro riesgo de virus informático dentro de la lista de los riesgos y básicamente aquí ya nos sale la descripción. Este riesgo aquí en el ejemplo lo vamos a asociar a un proceso de tecnología. El proceso de tecnología, acá me jala el software, me jala la descripción del objetivo del proceso y nos pide que definamos cuáles son las causas de este riesgo o las posibles causas por las cuales se materializa este riesgo. Acá tengo pues también unas causas que he hecho previamente. Estas causas, para acá el ejemplo es no contar con virus, no contar con antivirus, o que el antivirus tenga licencia expirada, o que existan USBs o medios extraíbles infectados, un uso malintencionado por parte del usuario, que se navegue en páginas o sitios no verificados o peligrosos. Estas pueden ser algunas de las causas que tenemos para este riesgo. ¿Qué nos genera este riesgo? Uno, los equipos nos pueden generar el riesgo, digamos los equipos informáticos nos pueden generar el riesgo pues por no tener bloqueados los puertos, por ejemplo. Otro puede ser las personas, en este caso, pues porque las personas pueden eh, navegar o usar malintencionadamente los equipos o meter en medios infectados. Entonces, en este caso, pues selecciono los agentes generadores de ese riesgo y los efectos que me trae ese riesgo. Entonces me puede traer daños a bienes, daños en la información, me puede traer pérdidas económicas, pérdidas de mercado. Entonces digamos que esto va de acuerdo al análisis particular que hace uno de cada riesgo y de la organización. Con esto, con esta identificación debe guardar y ya tenemos en nuestra lista el riesgo de virus informático eh, identificado. Lo podemos editar en cualquier momento seleccionando el riesgo y dándole la hoja en el lápiz y podemos hacer la edición de lo que acabamos de registrar. Vamos al segundo paso. El segundo paso entonces es analizar el riesgo. En el análisis de riesgo, pues nuevamente seleccionamos nuestro riesgo, le damos acá la hoja de ir a analizar y acá nos saca pues un resumen de nuestro riesgo y en dónde se está dando. Entonces aquí simplemente vamos a seleccionar qué tan probable es que eso se dé. Entonces digamos que, que yo con el conocimiento que tenga en la organización puedo decir que eso es improbable pues porque yo tengo antivirus o es raro. Entonces en este caso voy a decir que es improbable que se dé. El software me va a sacar acá una descripción de que es improbable. Dice que puede ocurrir el evento que se presentó una vez en los últimos 5 años. Esa descripción es parametrizable, entonces digamos que ya puede ser que el evento es improbable y le diera, por ejemplo, posible, me sale que se presentó en los últimos 2 años.
Entonces, para el ejemplo, lo voy a dejar que es posible y que el impacto puede ser moderado. Entonces me saca unos temas de credibilidad, unos temas financieros, de confidencialidad y un tema operativo que pues por eso pudo haber intermitencia en el servicio. Todo esto es parametrizable y pues yo busco a dónde más se acerca la calificación. Por ejemplo, lo voy a dejar que es posible y es moderado, le doy guardar y con esto pues ya tengo aquí mi riesgo que me quedo en una zona de riesgo alta. El software, la metodología me indica que yo debería reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir el riesgo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahora a valorar los controles que tengo actualmente para este riesgo. Entonces le doy acá al de tecnología, le doy acá para valorar y acá me pregunta que si yo tengo algún tipo de control. Entonces le voy a decir que si tengo un control de, tengo un antivirus con licencia en este momento. Entonces le voy a decir que ese control es preventivo. Eh, entonces el control es antivirus con licencia en todos los equipos. Listo. Ahora el software nos pregunta acá una serie de criterios para responder y con base en esto vamos a calificar eh, o a valorar ese control. Entonces uno nos pregunta, ¿existe manual instructivo de procedimientos para el manejo del control? Entonces, como ese control es un tema automático y que pues uno lo instala, yo puedo decir que sí existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo del control que vienen, digamos, inmersos o vienen involucrados dentro del mismo antivirus. ¿Están definidos los responsables de la ejecución del control de seguimiento? Sí, el área de sistemas es el que verifica que esos antivirus estén licenciados y estén activos y estén al día. ¿El control es automático? Sí, porque lo hace el antivirus de manera automática. ¿El control es manual? No. ¿La frecuencia de ejecución del control es adecuada? Puedo decir que sí, porque está activo todos los días. ¿Se cuenta con evidencias de ejecución y seguimiento del control? Sí, porque puedo sacar estadísticas y puedo ir monitoreando pues cómo se ha comportado, eh, eh, qué ataques o accesos malintencionados he podido tener. En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva, puede ser que sí, porque no se ha presentado ninguna contaminación de virus, entonces así de esta manera pues yo evalúo el control. Acá me pregunta por último si qué afecta el control. Me pregunta si afecta la probabilidad o el impacto o si no existe control. Como tenemos el control del antivirus, ese antivirus me está, digamos que en principio puedo decir que me está afectando la probabilidad porque está evitando que me infecte un antivirus, que un virus me infecte mis equipos o mi red. Voy aquí a guardar y con esto entonces tenemos nuestro riesgo con su evaluación de riesgos y nos pasó de un riesgo alto que tenemos ahora a un riesgo moderado porque de acuerdo al antivirus pues nos hizo que bajar el riesgo y nos dice ahora que asumamos el riesgo o reduzcamos el riesgo. Entonces podemos reducir ese riesgo. ¿Qué vamos a hacer ahora entonces para reducir ese riesgo? Vamos a determinar el tratamiento del riesgo. Entonces el tratamiento de riesgo es que acá tengo mi riesgo que está en una zona amarilla pero aún no le tengo un tratamiento, digamos, diferente al antivirus. Entonces vamos a determinar el tratamiento. Determinar el tratamiento básicamente es definir, por un lado, qué vamos a hacer. Entonces lo que yo puedo hacer es implementar políticas de seguridad de la información. Por decir alguna cosa, vamos a hacer esa implementación de esas políticas. Aquí apenas estoy definiendo qué vamos a hacer. De guardar y con esto entonces digamos que ya tengo aquí el tratamiento. Yo puedo ir entonces a observar en cualquier momento, puedo observar en los informes mi mapa de riesgos. Entonces aquí voy a ver mi mapa de riesgos, voy a hacer que me muestre todos y acá en mi mapa de riesgos veo que está el del virus informático. Entonces aquí está el resumen de todo lo que hemos escrito hasta el momento. Virus informático, su descripción es de tipo informático, no viene de un análisis
estratégico porque recuerden que lo metimos directamente en el módulo. Las causas, que fue todo lo que escribimos ahorita, la probabilidad es que sea raro, que el impacto es moderado, nos dio una zona de riesgo moderado después de haber calificado, pues evaluado el control. El riesgo está en nivel pues, amarillo y implementar políticas de seguridad de la información es lo que nosotros definimos para hacer el tratamiento del riesgo. Posteriormente, en el software, entonces nosotros podemos establecer un plan de acción para que nos alimente el módulo de mejoramiento, si así lo decidimos. Entonces, para este tema, seleccionamos en determinar el tratamiento, seleccionamos el riesgo y le decimos que ir a establecer un plan de acción. Él acá me jala la información del riesgo y me pregunta si tengo algún indicador asociado a la gestión de este riesgo. Si lo tengo, lo selecciono. Si no lo tengo, lo puedo ir a crear en el módulo de indicadores. O si no considero, dejo que no tengo ningún indicador que voy a medir la evolución de ese riesgo. Digamos, lo recomendable, indicado es que asociemos algún indicador para ir haciendo monitoreo del riesgo. Después me pregunta cómo voy a hacer el plan. Entonces me saca las alternativas del software. Si es una solicitud, una acción express o una solicitud post. Voy a hacer una solicitud solamente pues para ver a dónde nos manda el software. Entonces si le selecciono el registro de solicitud, el software nos va a enviar a hacer un registro de una acción preventiva que viene a través de los riesgos. Y acá pues básicamente lo que tengo que hacer es seleccionar los responsables de realizar la prevención y verificar esa acción preventiva. Acá me saca la expresión del riesgo y el posible efecto. Y si le doy guardar, pues me va a generar un número consecutivo con el cual yo ya estoy haciendo una acción preventiva frente a ese riesgo que sería implementar las políticas de seguridad. Acá pues como el objeto no es ver el módulo de mejoramiento, me lo voy a guardar y pues aquí hasta acá digamos que llegamos. Posteriormente y más adelante, cuando yo ya haya implementado mis acciones, yo puedo venir aquí a actualizar el estado del riesgo. Entonces con la actualización del estado del riesgo yo entro a ver mi virus informático, vuelvo y selecciono que es para procesos de tecnología y el software me pregunta si el riesgo aumentó o disminuyó. ¿Esto de qué depende? De la efectividad de las acciones que yo haya tomado. Entonces digo que puedo haber disminuido, que el control vuelvo y hago todo el tema de controles, que el control era preventivo, que fue hacer las políticas de seguridad y que esto inicialmente estaba en raro, con probabilidad rara e impacto moderado, entonces yo aquí puedo volver a recalificar si sigue en raro o si subió o bajó, como dijimos que disminuía, pues le voy a decir que sigue raro, pero que ya el impacto no es moderado, sino que es menor, por decir alguna cosa. Y con base en esto guardo y el software me lleva y me recalifica el riesgo y puede que me lo pase de amarillo a, a verde. Entonces veamos acá, por ejemplo, políticas de seguridad para dejar el registro de la información. Y para que veamos cómo se desplaza, pues démosle acá que, bueno, dijimos que es raro y que lo vamos a colocar en significante. Y guardemos acá la actualización del estado. Bueno, acá me sacan los procesos, el software me está sacando los procesos que tengo en este momento a los que tengo asociados riesgos para hacer una ponderación. En este caso, para el ejemplo, le voy a poner que todos están ponderados de la misma manera. Esto para que el software termine de calificar de acuerdo a la prioridad que yo tenga, me califique los riesgos. Le voy a poner que todos tienen la misma priorización. ¿Y aquí qué pasa? Entonces aquí veo qué pasó. Que yo tenía un virus informático donde estaba en amarillo, que hice unas políticas de seguridad de la información y se mitigó en un 20% de acuerdo al algoritmo que trae el software por dentro. Y esto lleva a que el riesgo esté ahora en verde y donde yo puedo asumir el riesgo. Entonces con esto estamos viendo, digamos, toda la trazabilidad de la evolución del riesgo. Esto, como decíamos en principio,
va alineado con el tema de la ISO 31000. Entonces acá tengo el esquema de la norma ISO 31000, que es la que nos habla del tema de riesgos, y nos dice que los riesgos debemos partir del establecer el contexto estratégico, lo que hablábamos, que yo tengo debilidades y oportunidades, y a partir de esto puedo identificar riesgos. Con esa identificación de riesgos, entonces yo entro a hacer una valoración de riesgos donde identifico el riesgo claramente, en donde se está dando, cuál es el riesgo, analizo el riesgo, cuál va a ser sus causas, sus efectos, evalúo el riesgo con su probabilidad y su impacto, y con base en esto, con estos tres pasos, pues tengo una valoración de riesgo. El riesgo me queda en una zona. Inicialmente en el ejemplo nos queda en una zona roja, o naranja alta. Después de esto nosotros hicimos el tratamiento del riesgo. El tratamiento del riesgo fue evaluar los controles inicialmente, y con esa evaluación de controles nos pasó el riesgo a una zona amarilla. Nosotros definimos que íbamos a hacer dentro del tratamiento unas políticas de seguridad adicionales al tema del antivirus, y con esas políticas de seguridad posteriormente entramos a monitorear y revisar si fue efectivo la implementación de esas políticas. Como dijimos que eran efectivas, volvimos a valorar el riesgo, y ese riesgo nos pasó de amarillo a verde. Eso es, digamos, que el esquema de manera resumida de lo que nos trae la norma ISO 31000 y que maneja el software de mejoramiento en la parte de gestión de riesgos. Viene una parte de comunicación y consulta, pues obviamente que es comunicarle a la organización y que todo el mundo pueda y conozca pues los riesgos para que podamos gestionarlos y que seamos activos, partícipes activos en la gestión del riesgo. El software tiene una serie de informes. Esos informes, pues yo puedo ver aquí una matriz colorimétrica en donde está la probabilidad de los impactos, y puedo situarme aquí para ver los riesgos que yo tengo en algunas de las zonas. Entonces, en este caso está el riesgo en la zona de insignificante y raro. Está nuestro riesgo de virus informáticos. Si tuviera más riesgos, pues aquí me salen todos los riesgos que están relacionados con esta en la matriz colorimétrica. El mapa de riesgos que ahorita observamos, pues todos tienen sus filtros. Entonces aquí puedo ver todos los riesgos y qué ha pasado con esos riesgos. Entonces tengo nuestro riesgo de tecnología, eh, básicamente pues el que acabamos de escribir y hacer. Tengo los planes de acción que puedo consultar los planes de acción que se están haciendo, que se realizaron para ese riesgo, para los riesgos. Entonces aquí puedo ver el plan de acción, virus informático, que está en una zona baja. No tiene un indicador porque no le pusimos. Que tiene un antivirus, que decidimos hacer unas políticas de seguridad, y no hay una acción correctiva asociada, pues porque no la generamos en el ejemplo que acabamos de hacer. Así pues, entonces tenemos diferentes informes, pues que ya en la medida que vayamos utilizando el software podemos ir consultándolos, y vamos viendo pues nuestra evolución de riesgos y todo el tema de seguimiento de los riesgos. Eso es básicamente lo que quería mostrarles el día de hoy.